tanto el contacto con Mónica Barquero. Ella es representante del Colegio de Profesionales en Orientación. Teníamos un tema al inicio, un tema que nos estaban proponiendo desde el colegio, pero también queremos aprovechar el contacto con ella para incluir otra situación que se dio ayer, pasado el mediodía, ayer durante la tarde, en un centro educativo en Naranjo. Cuando nos dieron cuenta de personas intoxicadas, resultó ser que una niña ingresó con una bebida gaseosa que llevaba alcohol puro, alcohol de 90, pero además agredió a una maestra, una profesora. Entonces, pues aquí queríamos poner en perspectiva, y más adelante vamos a conversar también con el Patronato Nacional de la Infancia, analizar esto, porque además temprano les estuvimos informando de unos trabajos que se estuvieron realizando en un centro educativo en Montes de Oca, donde encontraron droga. Entonces, pues esta es una situación que no es lejana, y ahorita que estábamos hablando, doña Mónica, sobre el informe del estado de la educación, al final y al cabo todo va unido, todo lleva relación. Entonces, pues primero un análisis sobre estos dos hechos que le mencionaba. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, bien, ¿y ustedes? Todo bien, por dicha. Bueno, cuéntenos cómo se analiza también, y ustedes como orientadores, ¿cómo trabajan este tipo de situaciones? Bueno, ante la situación que se evidenció ayer por el ingreso de esta bebida con una menor de edad, que tal vez son situaciones que son un poco más comunes en secundaria más que en primaria, ¿verdad? Por la accesibilidad que tienen los adolescentes a este tipo de bebidas, es importante trabajarlo de un aporte muy integral. No es culpar, no es señalar solo a la persona que incurrió en una falta, porque aquí hay muchas situaciones que tenemos que analizar. Se incurre en una falta, se pone en peligro la vida y la salud de no solamente de la chica que ingresa, sino de sus compañeros, pero también hay un evento de violencia, ¿verdad?, que ya trasciende a un adulto, que es la docente, que necesita de esta atención tan importante. Entonces hay que hacer un análisis desde las necesidades que tiene la menor, poder reconocer cuáles son los factores protectores que tiene la menor, ¿verdad?, cuáles son los factores y las herramientas con las que cuenta ella en su hogar, pero también reconocer cuáles son las áreas débiles y por qué la menor se está comportando de esta manera. Todo esto tiene una trascendencia, todo esto tiene una causa, no es porque sí que una menor tal vez dice se me va a ocurrir llevar esto, sino que muchas veces es por lo que llevan, por lo que ven, ¿verdad?, en el lugar en donde están ubicados, en la familia, en el medio en el que se relacionan. Entonces el análisis viene desde muy en el fondo para poder entender un poco cuál es la situación que nosotros estamos viviendo a nivel de centro educativo. La activación de protocolos es muy importante, notificar a la dirección del centro educativo lo que está pasando, comunicarse con la Cruz Roja para que pueda hacer la evaluación de las personas menores de edad, y en este caso el traslado, que fue muy importante, sí, ¿verdad? Y a partir de esto, pues analizar desde el protocolo cada una de las etapas y poder involucrar a todas las personas que están en el medio de esto para poder reconocer qué fue lo que sucedió, que llevó a la menor para cometer esta falta, pero también establecer un plan estratégico para poder ayudar no solo a la menor, sino a todos los que están a su alrededor y al centro educativo para mejorar un poco la situación y mediar en este proceso, ¿verdad? Porque ahora no es solamente la chica que fue hospitalizada, que fue llevada a la atención, la docente, sino todas las otras familias y los papás que con toda la razón están preocupados porque sus hijos pudieron haber estado involucrados, se les pudo haber dado este tipo de bebida, que hubiese pasado algo mayor. Totalmente. Entonces, como padre de familia, nos vamos a preocupar, ¿verdad?, y vamos a querer una respuesta. Entonces, son muchísimos los factores con los que tenemos que trabajar. Y el protocolo nos permite, esa es la ventaja, el protocolo nos permite trabajar con todos estos factores uno a uno y poder solventar y dar una solución a cada uno de ellos. Claro, ahora, doña Mónica, bien hacía la referencia Lorena de la relación, preciso hoy cuando se está publicando el estado de la educación en el país, de los niveles tan bajos, el nivel de lectura, el nivel de comprensión, el nivel en el que estamos, este hueco terrible en la educación en la que estamos viviendo. Y claro, cuando salen situaciones como estas que ustedes están analizando, lo de esta muchacha, dice uno, ¿es la relación real, es directa, el nivel de educación es bajo,
o estamos enfrentados frente a un nivel de educación que de por sí no es de mucha calidad, con muchachos que hoy en día son muchísimo más rebeldes, o es un cóctel de los dos? Creo que es un cóctel de los dos, ¿verdad? Aquí está relacionado todo el proceso de crianza, ¿verdad? Y que siempre lo hemos dicho, la educación empieza en donde, ¿verdad? No, muchas tenemos una confusión muy grande porque creemos que por ser educadores y por ser educación todo tiene que estar solamente en el centro educativo. La educación empieza en casa, la formación en valores, las relaciones interpersonales, pero también no podemos olvidar que como seres integrales todo lo que está a nuestro alrededor pues va a ser un factor que va o a proteger o a beneficiar o a perjudicar al menor. Entonces yo sí siento que hay un enfrentamiento entre lo que nosotros queremos enseñar, entre las habilidades, las fortalezas, las funciones ejecutivas que nosotros estamos desarrollando en los centros educativos, pero estamos enfrentados también ante una realidad social, porque muchos de estos chicos también están inmersos en una situación social, en muchas necesidades, y esto va a permitir o va a permear el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, claro, también muchas veces, ¿qué pasa? Que tenemos que afrontar tantas situaciones de carácter psicosocial en los centros educativos que el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cumplimiento de los programas, este proceso de aprender más, se deja un poco de lado. ¿Por qué? Porque no es solamente aprender, no es solamente que sepan, no es solamente cultura, sino tenemos que resolver ante un evento de violencia, tenemos que resolver que un estudiante estaba aportando un arma o que un estudiante estaba aportando alguna sustancia ilícita, que hubo un acto de violencia dentro del centro educativo donde no solamente están involucrados los menores, sino que también hay un adulto, un docente involucrado, que el adulto también tiene que cuidar y proteger su postura, pero también no podemos descuidar que ningún otro estudiante sea violentado. Entonces estamos enfrentados, sí, porque queremos educar, que queremos enseñar, pero hay todo un proceso a nivel psicosocial que no nos permite concentrarnos solamente en el proceso de educación. Tenemos muchas falencias a nivel digamos, de educación. Necesitamos de muchos recursos, necesitamos de muchos otros profesionales que nos colaboren, pero también tenemos que entender que muchas veces en un centro educativo hay solo un funcionario que está dedicado a esta área social de salud también, y no podemos abarcarlo todo. Entonces, sí, hay un proceso donde se dejan muchas brechas, muchos espacios por querer cubrirlo todo, dejamos muchos otros espacios abiertos. Pues bueno, y eso nos perjudica. Doña Mónica Barquero es representante del Colegio Profesionales en Orientación, y que es un panorama nada agradable del que se está hablando mucho hoy. Precisamente cuando estamos hablando del nivel de la educación en el país, se producen cosas como los de esta muchacha llevando alcohol a la escuela con el peligro que eso representa. Doña Mónica, dígame. No, nada más, y que lo decíamos nosotros aquí, el afán no es juzgar, sino que es poner sobre la mesa el tema, analizarlo y demás. Nos quedamos pendiente nada más, lo coordinamos en otro momento, porque ya se nos acabó el tiempo para el otro tema que ustedes también nos tenían propuesto. Entonces, más bien agradecerle a doña Mónica el espacio, y ya haremos el contacto, porque este otro tema también relacionado con los dispositivos y los más pequeñitos, pues es bastante importante. Así que muchísimas gracias. Con mucho gusto, para servirles. Gracias, doña Mónica.